Hola a todos, último vídeo del año 2024. Hoy nos vamos a trasladar a Francia. Francia es uno de los 27 países miembros de la Unión Europea. Limita al norte con Alemania, Luxemburgo y Bélgica, al sur con España, Andorra y el mar Mediterráneo, al este con Italia y Suiza y al oeste con el océano Atlántico. Aquí tenéis pues los límites. Todo lo que vamos a hablar va a ser lo que se llama la Francia metropolitana o continental, es decir, Francia y Córcega. Pero Francia tiene territorios en ultramar, por ejemplo, la Guayana Francesa en América del Sur. Tiene, por ejemplo, Miquelón y San Pedro en el Océano Atlántico. Tiene también las Antillas y otras islas en Oceanía y en el Océano Índico. Aquí lo tenéis. El área metropolitana de Francia está dividida en 13 regiones administrativas. Voy a citar algunas. Por ejemplo, Bretaña, Reims, Isla de Francia, París, Borgoña, Franco Condado, Dijon, la Provenza, Costa Azul, Alpes, Marsella, etc. Aquí tenéis pues un poco las 13 regiones administrativas. Estas 13 regiones administrativas a su vez se dividen en 96 departamentos que están enumerados por orden alfabético del nombre del departamento. Ahora os voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, Marsella está en el departamento Bouches-du-Rhône, pues es el número 13. Dijon está en el departamento de Côte d'Or, pues es el número 21. París está en el departamento de París, con lo cual es el número 75. Y así sucesivamente. No me voy a parar mucho en esto. Esto lo podéis encontrar en cualquier sitio, pero que lo sepáis. Otras formas de dividir el país administrativamente, pues allá hay una cosa muy curiosa que son los cantones. Cada departamento se divide en cantones y esto es muy útil cuando tienen elecciones. Es decir, también mancomunidades, etc. Es decir, un poquito para que os situéis cómo está dividida Francia y también deciros pues que es una república semipresidencialista unitaria cuya capital es París. Y otras ciudades también importantes que las hemos ido citando son Marsella, Lyon, Toulouse, Niza, Montpellier, etc. Un poquito ya para que os situéis a nuestro país vecino. Francia es mayoritariamente llana, como podéis ver aquí. ¿Veis? Esto es un poco, pues... Pero tiene, digamos, el pico más alto de la Europa occidental, que es el Mont Blanc, con 4.807 metros, que está en los Alpes. Otras cadenas montañosas importantes a tener en cuenta, pues por ejemplo tenemos los Pirineos, tenemos Jura, tenemos el macizo central y tenemos los Vosgos. Es decir, quedaros con esos macizos que sobre todo veis que están en esta zona. Y por supuesto los Alpes, que es donde está el Mont Blanc. Ríos. Pues voy a destacar pues
5 ríos importantes que son el Loira, el Sena, Garona, Dordoña y el Ródano, cuyo afluente Seona desemboca pues en el Mediterráneo. Aquí pues veis los ríos más importantes. Con respecto al clima de Francia, pues como podéis ver, al ser tan amplio, pues tenemos diferentes tipos de clima. Desde el oceánico, que está sobre todo en la zona oeste, que suelen ser pues inviernos suaves, veranos no muy calurosos y bastante precipitación. Tenemos el continental puro, que sobre todo está en el centro y en el este, con inviernos muy fríos, veranos muy calurosos y una menos precipitación. Tenemos el Mediterráneo en la zona, toda esta zona, aquí está más dividida, pero bueno, esta zona que inviernos suaves, veranos más bien calurosos, a diferencia del oceánico, que los veranos suelen ser más frescos, y muchas tormentas, sobre todo cuando hay mucho calor. Y tenemos el de montaña porque no olvidemos, como os he explicado aquí, que tenemos sistemas montañosos importantes, que están entre unos 600 y 800 metros a partir de esa altura y, bueno, que nieva bastante, inviernos muy fríos, veranos pues muy agradables para practicar senderismo, etc. Con respecto al tipo de suelos, pues nos encontramos desde suelos calizos, que los encontramos sobre todo en la zona de Chablis, Champagne, el Loira, que ahí la Sauvignon Blanc y la Chardonnay funcionan muy bien. Suelos arcillo-calcáreos, en la zona sobre todo de Burdeos, donde tenemos a nuestra Merlot. Y incluso suelos graníticos. Aquí la variedad de uva Gamay, que es típica de Francia, funciona muy bien junto con la Syrah. La Syrah del Ródano funciona aquí muy bien. Un poquito de historia, porque la historia vitivinícola francesa es muy interesante. Nos trasladamos al 600 a.C. Los griegos que vivían en Lidia, huyendo de la persecución persa, se trasladaron y fundaron una ciudad muy importante, que ahora es Marsella, que es Massalia. Y empezaron a elaborar vino y empezaron incluso a transportarlos con ánforas. Es decir, imaginaros, mirad, tenemos aquí a Marsala, tenemos aquí el Ródano, es decir, como veis, pues ya se establecieron aquí. Fue griega hasta más o menos el 125 a.C. Y bueno, aunque siguió siendo griega pues, durante mucho tiempo, llegaron los romanos, otro pueblo muy importante para la viticultura. ¿Por qué? Porque, sobre todo, para la viticultura moderna, es decir, temas de elaboración, temas de crecimiento de las vides, las podas, todo eso lo introdujeron los romanos. Y se dieron cuenta de que Francia era un país muy interesante para formar asentamientos al lado de los ríos. De ahí que, por ejemplo, en el siglo II tengamos, por ejemplo, ya asentamientos en Borgoña. En el siglo III, pues tenemos, por ejemplo, asentamientos en Chablis. Y ya en el siglo IV tenemos asentamientos
sobre todo en Champagne, París y Mosela. En el siglo V, pues los romanos ya se fueron de Francia y llegó la Edad Media. ¿Y qué pasó en muchos países europeos? Por ejemplo, también en Alemania, cuando os conté en Alemania la Edad Media, que fueron los monjes los que se quedaron pues un poco con el tema de la viticultura. Tenemos a Don Periñón ahí muy importante, que abastecían al pueblo y sobre todo a la realeza. Estamos hablando de un esplendor en la Edad Media de Francia con respecto a la viticultura, porque se cultivaba en casi todo el país, a excepción de Bretaña y Pays de Calais, que sobre todo eran las manzanas que hacían sidra, y la zona de Calvados, que hacían destilados. Llegó la filoxera, terrible para Francia. Pero la introducción de nuevas variedades y métodos de cultivos nuevos, etcétera, pues hicieron que Francia, no solamente eso, sino una cosa que explicaremos después en la segunda parte del vídeo, hicieron que, Francia pues sea ahora una de las potencias vitivinícolas del mundo. Variedades, para ya finalizar esta primera parte del vídeo, pues sobre todo Chardonnay, Pinot Noir, y ahora después veremos las regiones vitivinícolas, que por eso aquí me quiero parar un poquito más. Chardonnay, Pinot Noir, tenemos la Malbec, la Merlot, lo vamos a ver en la zona del Pomerol, la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc, la Garnacha, la Carignana, la Muscat, y aquí tenemos una variedad blanca de Borgoña, que es la Melón de Borgoña, la Mourvedre, que es muy parecida a nuestra Monastrell, la Petit Verdot y la Cinsault. Y bueno, yo creo que esta primera parte del vídeo ha quedado bien para comenzar con la segunda parte del vídeo, que van a ser las regiones vitivinícolas francesas.